Hola, un saludo para todos. El tema de hoy es ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo tiene unas 5 o 6 clases más o menos sobre este tema. En este caso, la primera de hoy tiene que ver con resistencias en serie. Entonces, vamos a ver lo que dice sobre esto. La corriente a través de una carga puede ser regulada con una resistencia en serie o por un circuito de ciclo de trabajo. Cuando se conecta una resistencia en serie con la carga, el voltaje es distribuido entre los dos. Esto cambia la corriente y el consumo de energía de la carga. Los vehículos viejos, el ventilador de la calefacción tiene varias posiciones. El interruptor de posición utiliza varias resistencias en serie con el motor del ventilador. Esto permite que el motor gire a varias velocidades. La mayor desventaja de este tipo de circuitos es que se pierde mucha potencia en las resistencias en serie en forma de calor. Es correcto. En un circuito de ciclo de trabajo no hay pérdida de corriente, ya que es el sistema más efectivo para lograr ahorrar o no desperdiciar energía en un circuito. Bueno, entonces dice aquí, calcule la corriente que pasa a través de este circuito. Vemos aquí que tenemos un circuito, voltaje de alimentación, lado positivo, lado negativo, y tenemos un motor aquí, puede ser un motor de ventilador, la cual nos da la resistencia de 6 ohmios. Aquí vamos a aplicar la ley de Ohm. Ya estos temas los hemos visto atrás, por eso era muy importante seguir la serie de videos desde el comienzo para entender todos los temas que se vienen más adelante. Entonces, dice, calcule la corriente que pasa a través de este circuito. Para hacer este cálculo aplicamos la ley de Ohm y la fórmula que haría intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje es 12 voltios, lo dividimos entre la resistencia que es 6 y nos va a dar un valor de 2. En este caso sería la corriente que pasa a través de este circuito, sería de 2 amperios. Ahora, calcule la potencia del mismo circuito. Ahora debemos aplicar la ley de Watt. Ya no es la ley de Ohm, sino la ley de Watt. Con estos resultados que tenemos aquí, podemos hacerlo. Entonces, para aplicar la ley de Watt, conocer la potencia de calcular la potencia, perdón, de este circuito, sería potencia igual a voltaje por intensidad. Entonces, voltaje es 12, la intensidad es 2, entonces esta multiplicación nos da un valor de 24 watts. Esa sería la potencia consumida por este motor, en este caso. En este caso no tenemos ninguna resistencia, únicamente está el voltaje de alimentación y el motor directamente. Bueno, entonces ahora el diagrama muestra una resistencia en serie con el motor eléctrico. ¿Cuál es la corriente a través del circuito ahora? En este caso es el mismo circuito, pero hemos añadido aquí una resistencia. Esta es el símbolo de una resistencia variable. Siempre que encontremos aquí una resistencia con una flecha, significa resistencia variable. En este caso, la resistencia variable está en la posición que tiene un valor de 6 ohmios. Entonces, primero encontramos la resistencia total. Para encontrar la resistencia total de este circuito, simplemente se suman las dos resistencias y nos va a dar el valor de 12. La resistencia total sería 12 ohmios. Es correcto, aquí la resistencia total es de 12 ohmios. Segundo, calculamos la corriente a través del circuito. Para calcular la corriente a través de este circuito o el amperaje, entonces sería intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, intensidad igual a voltaje que es 12 sobre la resistencia que es, la resistencia es 12, la resistencia total, y nos va a dar un valor de 1 amperio. La intensidad de corriente a través del circuito es de 1 amperio. Es correcto. ¿Cuánta potencia consume este motor eléctrico ahora? Primero encontramos el voltaje a través del motor eléctrico.
Primero encontramos el voltaje a través del motor eléctrico. Sabemos que en un circuito en serie el voltaje cambia dependiendo cada resistencia. El voltaje se divide entre las resistencias que hay en un circuito en serie. Entonces vamos a ver aquí. Primero encontramos el voltaje a través del motor eléctrico. Voltaje igual a intensidad por resistencia. Entonces, voltaje igual, la intensidad en este caso dijimos que era 1 amperio. Fue el resultado que encontramos ahorita último. 1 amperio por la resistencia del motor eléctrico, que sería 6. Entonces el valor sería 1 por 6 igual a 6 voltios. En este caso ahora el voltaje ya ha cambiado, ya que se divide entre las dos resistencias. Ahora tenemos un voltaje de alimentación para esta resistencia de 6 voltios. Entonces seguimos acá. Esto sucedió ya ahora, se redujo el voltaje debido a esta resistencia de 6 ohmios que hay aquí, ya que el voltaje se dividió. Bueno, ahora dice, ¿cuánta potencia consume la resistencia en serie? Primero calculamos el voltaje a través de la resistencia en serie. Voltaje igual a intensidad por resistencia. Voltaje igual, la intensidad sabemos que es 1. En un circuito en serie, la intensidad de corriente no cambia, es la misma en todo el circuito. Entonces, la intensidad en este caso sería 1 por 6, que es la resistencia o los ohmios que tiene la resistencia en serie. Entonces, 1 por 6 igual a 6 voltios. El voltaje a través de esta resistencia sería de 6 voltios también. Segundo, calculamos la potencia consumida por la resistencia en serie. Potencia igual a voltaje por intensidad. Potencia igual entonces voltaje, que es 6 a través de esta resistencia, 6 voltios, por 1, que es la intensidad en todo el circuito, y nos da un valor de 6 por 1 igual a 6. Entonces la potencia consumida por la resistencia en serie es de 6 watts. Nota, la potencia consumida por la resistencia en serie se convierte en calor y se pierde, es correcto. Este voltaje que se disipó en la resistencia es una pérdida de corriente, ya que esta se pierde en forma de calor para poder reducir el voltaje o la corriente al motor. Entonces, esta corriente se pierde mediante calor. La resistencia en serie causa un descenso en la corriente que circula a través del circuito. Es correcto. La resistencia en serie provoca una caída de voltaje, lo que resulta un voltaje menor en el motor. Es correcto. Estas dos pérdidas, tanto de corriente como de voltaje, se pierde en forma de calor, añadiendo una resistencia en serie a un circuito. Esto era el sistema de los vehículos antiguos, se hacía de esta manera. Ahora en los vehículos nuevos hay otra manera diferente de reducir el voltaje o la corriente por medio de ciclos de trabajo, aumentando o reduciendo el ciclo de trabajo. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, muchísimas gracias y esto fue todo por hoy.